Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, decirle que tenés al lado, dentro de unos minutos vas a estar súper bien. Bueno, saludamos a quienes nos están viendo por internet. Quiero decirles que por ahí a veces nos olvidamos de algunas cosas útiles. Cuando entraba recién al templo me decía una hermana que nos ve a través de que ve varios videos a través de la página web de nosotros, pero también les recordamos que está la aplicación para los celulares. Así que pídansela a alguno de los servidores. Les voy a pedir a los servidores que levanten la mano para que los puedan tener como referente para que les pregunten lo de los celulares, porque pueden ir también nutriéndose con los videos y además haciéndolos también correr. Anunciar la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, y todo septiembre, el mes de la Biblia, mes que tenemos que anunciar la esperanza, porque la Biblia es el libro por excelencia de la esperanza. Yo no sé si todos ustedes están armados hoy, y los que nos ven por internet, pero nosotros tenemos que ser soldados que estemos armados, porque sepamos o no, lo creamos o no, estamos siempre en una batalla. ¿Sabían ustedes que estamos siempre en batalla? Bueno, y el arma para esa batalla, para que tengamos victoria, es esta. A ver, levanten las espadas, los que la tienen. Bueno, hay unas cuantas. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero tendrían que estar todas las manos con una, allá hay una nueva, con una la Biblia y con el otra el anotador para escribir, porque cuando nosotros... Bien, allá, bien, unos cuantos, un aplauso para todos estos hermanos aplicados, medio débil el aplauso, se ve que estaban con el arma en la mano. Pero nosotros necesitamos aprender a estar ganando las batallas que se nos presentan en la vida. Y no hay otra forma para tener éxito pleno que aprender los principios que Dios nos manda en su palabra. Y por eso cuando ustedes vienen acá, cuando estamos juntos acá, nos estamos entrenando en realidad. Nos estamos entrenando para salir a pelear con victoria las batallas en las que estamos enfrentados. Si yo a ustedes les pregunto, ¿alguna vez han tenido batallas? ¿Alguna vez han tenido crisis? Como decía Marianela el jueves pasado, yo creo que todos, sin lugar a dudas, si somos sinceros, levantamos las manos, ¿verdad? Pero también si les preguntamos si de esas crisis salieron iguales de las crisis, algunos con más fuerza y otros derrotados, porque las crisis o nos mejoran o nos empeoran, pero nunca nos dejan igual. Y eso de mejorar o de empeorar depende exclusivamente de cómo nosotros atravesamos las crisis. La palabra nos da un montón, pero infinidad de elementos para atravesar las crisis. La Biblia a las crisis en realidad le llama prueba. Por eso nosotros tenemos este lenguaje entre los cristianos: estoy pasando por una prueba. En realidad es lo mismo que la crisis, ¿no? Un lugar donde estoy bajo una presión diferente, donde las cosas no son como habitualmente las tenía antes de la prueba.
Pero miren lo que dice la palabra en el libro de Santiago. Santiago 1:2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, imagínense, choqué el auto. ¡Gloria a Dios! ¡Choqué el auto! ¡Estoy re contento! Es un poco eso lo que dice la palabra, ¿o no? ¡Ay, me engripé! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Tengan por sumo gozo. ¿Por qué dirá esto? Yo me pregunto, ¿ustedes no se preguntan? ¿Qué pasa? Miren, les voy a contar algo que nos pasó a nosotros hace unos cuantos años. Me acuerdo, Bruno en ese momento, nuestro hijo, estaba viviendo en Uruguay y nosotros, hacía poquito, mi hija mayor, Fernanda, se había comprado una computadora con mucho sacrificio. Era la primer computadora que nosotros teníamos en casa. Y, bueno, habíamos ido de viaje. Me acuerdo que cuando estábamos allá, Emanuel se había quedado en casa, cuidando la casa, y nos llama, muy angustiado. Dice, ¿sabes qué? Entraron y robaron la computadora, el equipo de música y una plancha. Esas 3 cosas. Y yo recuerdo, bueno, la angustia de Fernanda, que había puesto todo su primer sueldo, bueno, con mucho sacrificio. Y yo recuerdo que me puse a orar y le dije, Señor, vos nos diste una computadora, nos podés dar 100, si querés. Y en ese momento empecé a ver computadoras pasar así. Y me acuerdo que Fernanda lloraba, estaba preocupada. Y yo dije, no me voy a preocupar porque poco falta para que tengamos muchas computadoras. Y saben que por ahí hoy cuando veo las computadoras que tenemos en la oficina, me acuerdo de ese momento. Es más, a la semana, cuando nos volvimos a la semana, nos habían regalado una computadora, una plancha y un equipo de música. A la semana de esa prueba. Porque a veces nosotros en la prueba, en la crisis, es cuando más esperanza tenemos que tener. Y esto lo descompone al diablo. Lo descompone. Cuando uno está en la crisis y está contento, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Porque si nosotros la prueba la pasamos con gozo, salimos más que vencedores. Obviamente hay que pasarlo y hay que trabajarse y hay que crecer en ese momento. Vamos a ir a una palabra que Dios me marcaba. Hace unos días veíamos con José la película de la vida de este rey y justo yo también estoy leyendo esta parte en la Biblia, por ahí voy tomando algunos libros, me gusta seguir, porque la verdad que la Biblia es una historia preciosa, no necesitamos estar viendo tantas películas cuando tenemos la mejor película con las mejores enseñanzas acá. Y es en la Segunda de Reyes, en el capítulo 19, la historia esta historia sucede en la época del rey Ezequías. Ezequías fue un rey que, dice la palabra, hizo lo que agradó al Señor. Y él acomodó varias cosas que su padre, el rey que estaba anteriormente, había hecho mal. O sea que él acomodó, sacó la idolatría, los ídolos. Y hoy
vamos a pensar qué son esas idolatrías hoy para nosotros. El Dios dinero, el Dios trabajo, el ego, la soberbia, el creerme que soy mejor que los demás. Y bueno, podemos ir encontrando, cada uno vaya viendo qué idolatrías hay que ir sacando de su vida. Idolatría es aquello que yo pongo primero que a Dios. Primero que a Dios. Y el rey Ezequías empezó a hacer una reorganización de todo lo que su papá había hecho malo, y él empezó a cambiar toda esa situación. Y cuenta la historia que cuando el rey Ezequías se enteró de que el ejército asirio venía invadiendo todo el territorio, y bueno, y estaba por invadir su propio territorio. Claro, el rey de Asiria tenía armamentos, caballería, un ejército numerosísimo, muchísimo más numeroso en fuerza, en armamentos, en números, en caballería, que el rey Ezequías. Imagínense, no sé si ustedes han estado con algo que es mucho más fuerte que ustedes, una prueba, una enfermedad, un cáncer. ¡Ay, un cáncer! Los médicos dicen que es muy difícil que me sane. Un problema económico, que, no sé, me despidieron del trabajo, o quebré la empresa que tenía, o algo que trasciende a mis fuerzas, un problema en la familia, un divorcio, un engaño, una traición, cuántas cosas. Algo que no sé cómo solucionarlo, es más allá de mis fuerzas. Bueno, así se sentía el pueblo de Dios con la invasión del ejército de Asiria. Y dice que cuando los servidores del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, que era el profeta de Dios, el hombre de Dios, dice que Isaías les dijo: díganle a su Señor, así habla el Señor, no temas por las palabras que has oído. Yo mismo, dice el Señor, pondré un espíritu en él, y apenas oiga una noticia regresará a su país, y yo lo haré caer bajo la espada de su propio país. Hasta acá parece que la batalla es palabra contra palabra. Vieron que a veces uno no entiende que las batallas que uno libra se manejan así también. Palabra contra palabra. Una palabra, por ejemplo, de un médico que te causó un impacto. Una noticia de, no sé, de una deuda, de una carta que te llega de una deuda que te causa un impacto. ¿Qué hay en la carta? Palabras, amenazas. Y dice la palabra que regresó el copero y el copero mayor regresó y se encontró con el rey de Asiria que estaba atacando a Libná. Y él había oído que este pueblo, el pueblo que gobernaba Ezequías, no se quería rendir. Ellos no querían rendirse al rey de Asiria. Y el rey de Asiria no podía entender. Yo les estoy resumiendo un poco la historia, esto está en la Segunda de Reyes, capítulo 19, pero a mí me gustaría que ustedes la leyeran, porque tiene riquezas valiosísimas para cuando estás atravesando una crisis. Dice que Sennacherib era el que estaba al mando del ejército de Asiria, muy orgulloso. ¿Vieron? Un hombre muy poderoso en ejército, en dinero y con mucho orgullo.
Y miren lo que dice, Sennacherib envió de nuevo mensajes a Ezequías para decirle, hablen así a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios. Miren lo que le dice, en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. El orgullo del poder, el orgullo de las riquezas, el orgullo y la vanagloria del hombre en su máxima potencia. Yo tengo poder, yo tengo cómo hacerte caer. ¿Quién es tu Dios? Y hoy también eso pasa. ¿Qué Dios te va a salvar? No, yo me acuerdo una vez, José tenía un lunar en una pierna, está en el libro, Una palabra tuya bastará para sanarme, ese testimonio, y nosotros no hacía mucho que empezábamos en el camino del Señor, pero teníamos fe. Y recuerdo que empezamos a orar por ese lunar, y nosotros íbamos a un grupo en ese momento, a un grupo católico en una parroquia, y uno de los compañeros, diríamos, de esa parroquia, era médico y nos dijo, no. Y le contamos, nosotros estamos orando por el lunar. No, esas cosas no se oran. Ahí hay que ir al médico nomás. Bueno, nosotros habíamos ido al médico, no es que no hubiéramos ido al médico, pero primero orábamos. Y bueno, pasó que fuimos al médico, nos dieron un día para ir a extraérselo, porque sí, era bastante feo, le cambiaba de color, le picaba. Y nosotros seguíamos orando todas las mañanas. Señor, tu palabra dice que pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y nosotros hacíamos eso con fe. Bueno, se fue a operar, resulta que ese día nos cambiaron el turno, seguimos, y un día, cuando vamos a orar, lo entramos a buscar el lunar. Resulta que el lunar se había ido, no estaba más. Grande es el Señor y maravillosas son sus obras. ¿No dice así la palabra? Y a veces nosotros le pedimos al Señor cosas que son posibles para los hombres. Yo los invito a que ustedes le pidan lo imposible, porque para lo posible están nuestras fuerzas. A mí me encantan esos desafíos, cuando Dios me da cosas que trascienden mis fuerzas. Eso es fe, eso es fe. Y dice acá la palabra que Ezequías dice que tú has oído, seguramente le dice Sennacherib, o sea, el rey de los enemigos, le dice, tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países al consagrarlos al exterminio, y tú te vas a liberar. ¿Libraron acaso tus dioses a las naciones que mis padres ha destruido? Y le da toda la lista, tácate, de todos los que destruyeron. Y Ezequías, miren lo que hace Ezequías. Tomó la carta en la mano, me encanta lo que hizo Ezequías. Tomó la carta en la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor, o sea, la desplegó, puso toda la carta así, delante del altar, y oró diciendo, Señor de los ejércitos. Empezó diciendo, ¿quién hay más grande que vos? Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tiene su trono sobre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Me encanta esto, porque tu Dios no tiene que ser el reporte médico, tu Dios no tiene que ser tu empresa, tu trabajo, tu familia, tu Dios tiene que ser tu Dios, el único Rey de reyes, Señor de señores, Rey de los ejércitos.
Me encanta esto. Y después le dice, tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. Ustedes han pensado, a mí cuando alguien viene a pedirme por sanidad, Dios me ha revelado esto que se lo digo a todos los enfermos que se acercan. Dice, ay, ora, por ejemplo, para que me sane, no sé, del corazón. Y yo le pregunto, ¿quién creó tu corazón? ¿Quién lo creó? ¿Se lo pediste cuando te lo creó? Le dijiste, haceme un corazón y haceme, no sé, la cabeza así, los ojos así. ¿Vos le pediste eso al Señor? Sin que se lo pidieras, te creó. Y ahora que le pedís que te lo mejore, ¿no te lo va a hacer, acaso? El que te creó una vez, te puede crear 2, 3, 100, 1000 o 1.000.000 de veces. Porque Él de la nada te hizo y me hizo. Y de la nada Él puede hacer todo. Él de la nada. Y si vos no lo pones al Señor primero, si hay otras cosas primero, obviamente no vas a recibir esto. Pero acá el rey Ezequías le dijo, mirá, acá tengo la amenaza. Acá me están amenazando. Ellos son más poderosos que mis fuerzas. Pero miren lo que le dice. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Él no le dice a mí, no me estás insultando a mí. Ezequías está triste porque está mal, porque lo está insultando al Dios Todopoderoso. Y es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han arrasado todas las naciones y su territorio. Ellos han arrojado sus dioses al fuego porque no son dioses, sino obra de las manos del hombre, nada más que madera y piedra. Pero ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano y que todos los reinos reconozcan que tú solo eres el Señor. ¿Habría alguna crisis tan fuerte como la que estaban padeciendo en este momento el rey Ezequías? Imagínense que viene alguien a invadirnos más poderoso que todos nosotros, con más armamento, que amenaza con destruir nuestras casas, con destruir nuestras familias, con llevarse esclavos a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes. Hoy pasa eso también. Ustedes saben, por ejemplo, que un aborto es un sacrificio para Satanás y que cada vez que se hace un aborto hay demonios nuevos que salen del infierno porque son sacrificios. Son sacrificios. Obviamente las personas no tienen conciencia muchas veces. No estoy condenando a ninguna mamá ni a ningún papá que hayan hecho aborto, pero sí para que tengamos presente, porque Dios es Dios. Hoy están esclavos muchos jóvenes de la droga, de la pornografía, de la lujuria, de los robos. Por ejemplo, la gente que roba no sabe que se está autocondenando, jamás va a ser próspero, al menos con la prosperidad que viene de Dios, la que no añade tristeza. ¿Cuántas cosas? Y hoy también Sennacherib, que es un demonio, que es una potestad, viene a amenazarnos, viene a amenazarte, viene a decirte, ¿qué te va a salvar? ¿Qué confías en ese Dios? ¿Qué Dios va a poder transformar a tus hijos y traerlos al encuentro del Señor? ¿Qué Dios va a poder cambiar a tu marido? ¿Qué Dios va a poder? Y así estamos, creyendo más en los reyes de Asiria, en los demonios, que son vencidos, que en el Dios que nos da todo. Y acá Sennacherib le dice, pero ahora, Señor nuestro, sálvanos de su mano
y que todos los reinos reconozcan que solo tú eres Señor. Cuando vos pedís algo, ¿para qué lo estás pidiendo? ¿Para darle la gloria a Dios o por solamente un ego, un beneficio personal? Nosotros necesitamos pedirle, direccionar nuestra vida para darle todo, con toda nuestra vida, la gloria a Dios. Con toda nuestra vida, la alabanza a nuestro Rey. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras cosas, nuestra casa, nuestros vehículos, nuestra salud, tiene que ser para darle gloria a Dios. Y si no, tenemos que direccionarnos. Si no, y cuando es así, la prueba nos va a traer sumo gozo. Porque si ustedes escuchan o leen lo que sigue, lo que aconteció acá es que el Señor, aquella misma noche, dice que fue antes de la batalla, antes de que ellos iban a invadir el lugar donde reinaba Ezequías y donde todo su pueblo estaba cercado, antes de esa noche, aquella misma noche, el ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios, escuchen, a 185.000 hombres. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Entonces, el único que no murió ahí fue el soberbio Sennacherib. ¿Saben por qué? Porque tenía que ver la derrota que él había anunciado para los enemigos. Y dice que entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y emprendió de regreso y se quedó en Nínive. Y ahí lo mataron sus propios hijos. Cuando sucedió todo esto, la situación de Ezequías no fue la misma que antes de la batalla. ¿Saben por qué? Porque él fue a tomar todo el botín que había quedado, los despojos que habían quedado de todo ese ejército. Era muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando nosotros atravesamos una prueba, atravesamos una crisis, llenos de esperanza, como le pasó a Ezequías, las cosas van a ser muy diferentes para tu vida y para la mía. Dice la palabra, sabiendo que la prueba produce paciencia. La esperanza te produce, porque esperanza, el otro día Marianela también lo decía, es esperar. Viene de la palabra esperar, pero esperar con fe, y esperar con alegría, y esperar confiados. Yo no sé qué prueba estás pasando, pero yo quiero decirte que la palabra nos dice, si tenés fe, ¿cómo? Dice así, como un granito de mostaza, vas a poder decirle a las montañas que se muevan, y las montañas te van a hacer caso. Y uno dice, ¿qué le va a hablar a las montañas? ¿Jesús qué hizo? ¿No le habló a la higuera? Un árbol. Imagínense. Le dijo, nadie más va a comer fruto de ti porque no has dado fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. Jesús le habló a un muerto de 4 días y le dijo, sal fuera, Lázaro. ¿Y qué hizo Lázaro? Después de 4 días de muerto, salió. Yo no sé cuál es tu dificultad, pero quiero decirte que esa dificultad es nada delante del poder de Dios. Es nada delante del poder de Dios. Y cuando vos y yo nos activamos en la fe, nos pasa como el granito de mostaza. Dice la palabra que el granito de mostaza, lo dice la ciencia también, es una hortaliza. Pero crece tanto que se transforma en un árbol. Cambia de nivel, va por otro nivel. De hortaliza pasa a ser árbol. Y los pájaros anidan en ella, dice.
Y si Dios nos compara con un granito de mostaza, para que nosotros activemos en la fe, quiere decir que vos y yo tenemos una medida de fe dada por Dios para activar estos milagros. Miren, no es que Dios le da más fe al Papa que a vos o que a mí. No. La diferencia, ¿saben cuál está? Está en que hay que activarla. Pues si yo la voy a activar, voy a ser sano. No hables derrota, no hables, le digas a Sennacherib, si tenés razón, Sennacherib, nos vas a hacer pomada. No, tenemos que ser como Ezequías, perfecto. ¿Vos me amenazaste? Acá voy, a los pies del Señor. Mira, Señor, cómo me están amenazando. Yo que tengo fe en vos, sé que vos sos el Dios y quiero que vos te glorifiques, no que yo me glorifique, que vos te glorifiques. Y entonces vas a cambiar de nivel, te va a pasar como al granito de mostaza, te vas a transformar en hortaliza, en gran árbol, donde muchos van a venir a hacer su nido. ¿Qué quiere decir eso? Muchos van a venir a decirte cómo es que pasó esto, cómo es que se sanó tu familiar, cómo es que prosperaste de forma tan milagrosa. Miren, nosotros con José siempre recordamos esto. Cuando nosotros teníamos nuestros hijos adolescentes, entrando en la adolescencia, Marianela era nenita, pero ya Fernanda y Bruno ya casi adolescentes, todos nuestros amigos estaban muchísimo mejor que nosotros económicamente. Tenían su casa, nosotros no. Tenían sus vehículos, nosotros solo deudas. Pero Dios nos multiplicó en tiempo récord. Hoy en día nosotros miramos y nos asombramos. ¿De dónde y a mí me encanta decir que no fue porque nosotros somos súper inteligente para los negocios, porque no es por eso. Es porque nuestra vida la basamos en la palabra de Dios. Y porque tratamos, no siempre lo logramos, pero tratamos de ir caminando siempre de la mano del Señor. Todavía nos falta un gran trecho. Todavía nos falta acomodar muchas cosas, cambiarnos, renovarnos, sanarnos, liberarnos. Necesitamos del Señor. Yo los invito a que en este momento sientan que es nada el problema, la crisis que estás teniendo. Cierra tus ojos. No sé, me imagino que habrás venido acá a recibir fe, no a calentar un banco, ¿o no? Bueno, cerrá tus ojos. Poné la crisis, la prueba que estás pasando ahí delante de Jesús. Desplegá las cartas, las palabras, los estudios médicos, las cartas documento, los problemas en la familia, las situaciones que el enemigo ha traído ahí delante del Señor. Y si el Señor, dice la palabra, alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, mejor que al rey Salomón con todo su esplendor, ¿qué no va a hacer el Señor por vos y por mí? ¿Saben por qué no hace más? Porque no le creemos. Porque estamos razonando y razonando y razonando en vez de tener fe, en vez de creer, en vez de confiar, en vez de tener esperanza en el Dios que te creó de la nada, en el Dios que te hizo como lo más hermoso de la creación. Y si alimenta a las aves, ¿cómo no te va a alimentar a vos? Si viste a los lirios del campo con lo mejor, ¿cómo no te va a vestir
pero tenés que estar con Él, tenés que entregarte a Él. Por eso yo te invito a que en esta noche te entregues ardientemente a Él, te entregues con pasión a Él y le digas: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Yo desearía, anhelaría escucharlos a ustedes aquí en voz alta, ponerse de pie y decirle: hoy, 13 de septiembre del 2018, yo, René, te pongo a vos, Señor, como lo primero en mi vida, como el Dios de toda mi vida, mis cosas, mi familia, mi economía, mi salud, mi entrada, mi salida. Tú eres el primero, porque sé, Señor, que eres lo mejor que me puede pasar en la vida, entregarme a ti, Señor.